iglesia. Y bendito es el santo nombre del Todopoderoso por esta iglesia, por esta casa. Bendito es el santo nombre de nuestro Abba Padre por sus vidas, porque es que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros los que hemos entendido que si estamos en este lugar es porque al Señor le plació. Que si buscamos del Señor es porque Él lo hace. Amén. Y gloria al santo nombre de nuestro Abba Padre por la vida de nuestro apóstol Fernando, por ser un siervo santo, por ser un siervo que se ha parado en la raya, que nos da palabra viva, que nos exhorta a través de la palabra. No es porque Él quiera, sino porque el Señor se lo ordena. Y si estamos en este lugar, es gracias a esas exhortaciones, porque no hay palabra endeble, no hay palabra que se le haya quitado una tilde o una coma, porque si se le quita una tilde o si se le quita una coma, pierde esa conexión, esa administración, porque si usted está leyendo y se come una coma, no va a tener el mismo significado, ¿cierto? ¿Cuántos fuimos al colegio? Que si estábamos leyendo y nos comíamos una coma, cambiaba el significado, ¿cierto? Pero estamos en la mejor escuela, en la mejor universidad, estamos en el lugar correcto, el lugar que Dios escogió para usted y para mí. Amén. Yo quiero que cierren sus ojitos y con todo su corazón, con toda su humillación, repitamos ante nuestro Abba Padre, pero confesándolo con nuestra boca y creyéndolo en nuestro corazón. Digámosle: amado Señor, estamos listos con una convicción y una seguridad de lo que tú vas a hacer conmigo en esta mañana. Pido a ti para que tú abras mi mente, mi corazón, que yo pueda recibir, entender, comprender tu palabra, que va a ser desatada, lanzada, que esa semilla que va a ser puesta en mi corazón produzca ese fruto, ese potencial que tú quieres que yo tenga en mi corazón para caminar, para actuar conforme a tu perfecta y divina voluntad. Amén. Amén. Gracias, Señor. Sé que tu presencia está en este lugar. Si tu presencia está con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Si tú te manifiestas en nuestras vidas, nadie nos podrá hacer daño, porque tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo les preguntaba que cuántos vinieron el viernes, y poquitos amenes. El Señor no permitió. Él sabe cómo hace sus cosas, cómo se manifiesta, y a veces el Señor tiene que como apretarnos, ¿cierto? Como que llega ya y bueno, listos, porque hay veces que todos, va a empezar la transmisión y como que el desespero, ¿cierto? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no transmitieron? ¿Cierto? ¿Qué pasó? ¿Sería que no hay luz? ¿Qué pasó? ¿Será que el apóstol no está? ¿Sería que no vino? Con la expectativa humana, porque si hubiera expectativa de reino, aquí postraditos en la iglesia. Y por una u otra razón el Señor no permitió transmitir el viernes. Pero el Señor
usó a nuestra hermana Cecilia Villamil con una palabra de poder, como siempre lo hace, porque Él usa a quien quiere y se manifiesta como Él quiere. Amén. Y el Señor nos traía memoria, porque ya no la sabemos todos. El Señor nos recordaba que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro. Y yo quiero que lo leamos. Ezequiel, pero no les voy a predicar del alfarero. Ezequiel capítulo 18, versículo 2. Pero lo leemos desde el versículo 1. Amén. Dice la palabra del Eterno. Palabra de Yahweh, bendito es el santo nombre del Señor, que vino a Jeremías diciendo, ¿palabra de quién? Palabra del Eterno, que hoy le dice a la iglesia, el camino es Cristo, que hoy habla al corazón del pueblo entendido. Versículo 2 dice, levántate y vete. Estamos, ¿sí? ¿Llegamos? Que yo quiero que leamos. Jeremías 18. ¿Dije Ezequiel? No. Sí, perdónenme. Jeremías 18. Yo los veía ya buscando aún. Perdónenme. Jeremías 18. ¿Sí? ¿Llegamos? Bueno, para los que trajeron la Biblia, para los que no, pues vamos a ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Dice, palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Hoy el Señor le dijo, levántate iglesia, el camino es Cristo. Levántate tú que duermes. Ahí también, en la palabra de Dios también dice eso, levántate tú que duermes, oh moradora de Sión. No les voy a dar el capítulo tampoco. Pero el Señor hoy nos dijo, levántate. ¿Cuántos tuvieron dificultades para levantarse de esa cama? El reloj le sonó, el despertador sonó y, ay no, todavía no es hora. Y el Señor estaba aquí, en el corazón de cada hijo, de cada siervo obediente. Levántate y vete. Levántate y camina. Levántate y avanza. Corre a oír palabra del Rey. No palabra humana, sino palabra celestial. Donde el Señor quiere, anhela, desea, con su amor infinito, con su amor eterno, que nosotros corramos a beber de esa fuente de vida. Sabemos que los tiempos están difíciles, que los días son crueles, pero Dios ha puesto su mirada en usted y en mí. Que antes de venir a Él, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Eso está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 8. Que antes de venir a Él, Él ya sabe de qué cosa tenemos necesidad. Amén. Era así un recorderis de lo que el Señor nos reveló, nos trajo a memoria el viernes. Pero el domingo, hace 8 días, el Señor usó de una manera profética a nuestra apóstol Graciela Muñoz, que nos habló, nos recordó del amor de Dios. ¿Cierto que sí?
Y ella nos revelaba que el amor de Dios fue sacrificial a través de Yeshua HaMashiach, porque fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Que el amor de Dios es incondicional. ¿Sí? ¿Recordamos? De esa enseñanza tremenda que vino a nuestro corazón y que cada vez que el Señor se manifiesta con cada uno de los siervos que Él usa, Él nos recuerda su palabra. Que el amor de Dios nos da la fuerza, que el amor de Dios nos da el poder. Es el por el que estamos aquí en esta mañana, por el amor de Dios. Por ese amor infinito, por ese amor eterno, por ese amor sacrificial, incondicional. Solamente para que recuerden, porque a veces venimos, escuchamos y muchas veces nos hemos vuelto oidores y no hacedores. Y la palabra del Eterno nos dice que seamos oidores y hacedores de la palabra del Eterno. Que si viene alguna circunstancia, tengo la palabra de Dios. Que si estoy pasando por una prueba, yo confío en el Señor. Sea la que sea, de la índole que sea. Pero Él quiere que confiemos en Él, que permanezcamos en Él, que no nos soltemos de la mano de Él. Por ello tenemos que pedirle al Señor que Él nos tome. Porque la apóstol Graciela también nos hizo acá un ejemplo. ¿Sí recuerdan? Es que el Señor nos tome de su mano, porque corremos el riesgo que si nosotros nos tomamos, nos soltamos. Pero si Él nos toma, Él no nos va a soltar, porque Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo recuerdo que el apóstol se paró acá, cogió la mano como de 4 siervos, ¿cierto? Y que nos cogiéramos de la mano. ¿Cuántos recuerdan de ese ejemplo? Gráfico, porque es que ella tomó a los siervos acá. Y ella, ¿qué hizo? Aló, ¿cierto? Y ella con fuerza, porque tiene fuerza. ¿Por qué? Porque tiene el poder de Dios, porque está la manifestación del Padre, porque hay revelación. Y ella hizo esto, ¿cierto? Y el que estaba desapercibido se soltó. Por eso es que el Señor nos tiene que tomar en su misericordia de su mano, para que nosotros no nos soltemos, para que nosotros podamos permanecer, caminar y hacer efectiva realidad la palabra que ha venido para nuestras vidas. Esta mañana yo les preguntaba, les decía, y pues bueno, nos falta leer. Nos falta atesorar la palabra. Nos falta pedirle al Espíritu Santo que se apodere de nuestras mentes, porque a veces no se ven resultados, porque sencillamente no se ora, sencillamente no se le cree al Padre. Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Pero Él no obliga a nadie. Él no obliga a absolutamente nadie. Y yo quiero que vayamos a Isaías 40, versículo 28 al 31. Isaías 40, versículo 28 al 31.
Y dice la palabra del Eterno, hay signo de interrogación. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh? ¿Llegamos? Sí. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahweh, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga. No se fatiga ni con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y esta es nuestra palabra rema para este día, hermoso y maravilloso. Pero los que esperan a Yahweh, bendito es el santo nombre, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Yahweh, los que esperan al Eterno. Y el Señor me inquietaba cuando leía esta palabra, cuando el apóstol Graciela me compartió y me dijo, prepárese para el domingo. Y me puse a orar y le decía al Señor, Padre, revélame tu palabra. Enséñame y muéstrame, diríjame de qué cosa tienen necesidad tus hijos. ¿Cuál es la palabra que tú quieres que sea desatada para tu pueblo? Y el Señor me llevaba específicamente a Isaías 40, versículo 31. Dice, los que esperan a Yahweh no tendrán necesidad de nada. Se levantarán, correrán, no se fatigarán. Pero había algo importante que el Señor me mostraba qué quería decir ese A. ¿Y cuánto recordamos cuando pasamos por la escuela, colegio? Y en el área de español nos enseñaron las preposiciones. ¿Sí, amén? Y la primera preposición es la A, ¿cierto? Son varias. Y el Señor me inquieta, sí, A antes, bajo, cabe, y sigue. Sí, no se me ha olvidado. Y yo le decía al Señor, ¿y qué pasa con esa A? Y fui al diccionario. Y mire lo que el Señor nos dice, nos enseña. Dice que la preposición a es un nexo. Dice, es un nexo entre las diferentes oraciones y composiciones. ¿Cómo me gustaría que escribieran? ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a leer la palabra, tenemos que leerla tal y como está escrita, con la coma, con el punto y coma, con el punto suspensivo, para que nosotros podamos entender y discernir lo que el Señor quiere. Y la otra definición me impactó más todavía. Y dice que es una fuente invariable. ¿Y el Señor qué es para nosotros? Una fuente de vida. Y esa definición me traspasaba. Es una fuente invariable. O sea, no sufre cambios.
ni variación, ni accidentes gramaticales. Por eso es necesario leer la palabra del Eterno bien. Amén. Declarar la palabra. Dice que no sufre accidentes, que es un nexo, que es una unidad, que es un lazo. Y eso es lo que nos lleva a la presencia, lo que nos une con el Señor, ese nexo divino. Amén. No sufre cambios, porque si yo leo y le pongo una tilde donde no es, me va a cambiar el resultado, la definición. Una cosa es decir cómo está, ¿cierto? Y la otra es decir cómo está, porque hay signo de interrogación, ¿cierto? Entonces todo nos da una definición. Y ese nexo, ese lazo que nos une al Padre, esa fuente de vida que Él nos da todos los días, esa esperanza que tenemos en Él, esa confianza que tenemos en Él y en su palabra, que es la que nos restaura, la que nos consuela, la que nos afirma, la que nos dice, por allá no es por este lado. Pero a veces queremos ayudarle al Señor, le queremos ayudar y metemos la manito. Y dice la palabra del Eterno, los que confían en el Señor, los que esperan al Señor, no serán avergonzados, no serán fatigados, no serán cansados. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta mañana, que caminemos en pos de su presencia. Y la palabra del Eterno no cambia. Nos dice en Hebreos 13:8 que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos y por los siglos. Amén. Que la misma palabra que vino a Abraham, que fue usada por Isaac y por todos los patriarcas, siervos, siervas, quedó registrada para nuestras vidas. Es invariable. ¿Ve? Esa es la palabra del Eterno. Esa no varía, es la misma. Y por allá en un versículo, capítulo de la Biblia dice que no es molesto en repetir, en decir las mismas cosas, porque para vosotros os es provecho. Eso está escrito en Filipenses 3:1. Yo les ayudo para que después la lean en su casa y le pidan al Espíritu Santo que se manifieste y que quede grabada esa palabra en su corazón para que dé fruto y fruto en abundancia, como orábamos y le pedíamos al Padre que tocara nuestra mente, que tocara nuestro corazón y lo alineara a la palabra de Dios, para así nosotros poder comprender la palabra del Eterno. Yo quiero que vayamos, primero les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado en sus casas, porque no toda nuestra familia es convertida, ¿cierto? Solo nosotros, que somos la cabeza, que el Señor nos dio el privilegio. Y dice, hay muchos dicen, la Biblia dice, el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y no es así. ¿Dónde dice la Biblia? Yo sí les digo. ¿Y a dónde está escrito? Al que me diga, yo le digo así. ¿A dónde está escrito? Ayúdate que yo te ayudaré. Lo que el Señor nos dice es, levántate y sé valiente. Lo que el Señor nos dice es que Él nos ayuda, que Él nos fortalece, que Él nos levanta, que Él nos sostiene
y que Él da fuerza al que está cansado. Eso es lo que dice la palabra del Eterno. En Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente. Y en Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creen a estas promesas? ¿Cuántos creen a la palabra del Eterno? Que es viva, que es eficaz, que trasciende lo más profundo, que hace como Él quiere, que se manifiesta como Él quiere, porque Él es Dios. Amén. Vayamos a Juan capítulo 11, porque el tiempo es chévere. Juan capítulo 11. Y recordemos lo que leímos en Isaías 40, versículo 31. Grábeselo, implántalo en su corazón. Que fue leímos desde el 28 al 31, pero el versículo 31 es la palabra rema que el Señor nos ha dado para el día de hoy. Los que esperan a Yahweh, amén. Los que no lo cuestionan, los que no le dicen, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿cuándo me va a sacar de esto? Porque Él sabe, Él quiere y Él anhela hacer algo en su vida hoy. Amén. Dice Juan capítulo 11, versículo 1. Y ahí mi Biblia tiene un título que dice la muerte de Lázaro, ¿cierto? El apóstol Fernando hace más o menos un mes, él también nos reveló palabra de este capítulo 11. Y dice la palabra, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y Lázaro. Dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. A ver cuál fue la reacción, cuál era la reacción de esos hermanos que amaba. De María, que enjugó sus pies con sus cabellos. La que se ocupaba al 100% de las cosas de Dios. Y dice que duró allí 2 días cuando le dijeron. Y dice el versículo 9, vamos al 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Pero la iglesia, el camino es Cristo, camina, ve la luz de Cristo. Los que esperan en el Señor y al Señor ven la luz del Señor. No lo cuestionan.
No le dicen, ¿por qué, Señor? Y María, ella sabía en su corazón lo que Dios iba a hacer. Pero Marta, como estaba ocupada, ella siempre andaba ocupada en sus quehaceres, en sus labores, en su necesidad, sabiendo que tenía un amigo perfecto que era Jesús. Porque Él era el amigo de ellos. Él visitaba su casa, Él comía con ellos. Ellos se deleitaban con Jesús, pero su hermano enfermó. Y el Señor les dijo, esta enfermedad no es para muerte. Pero vamos al versículo 14. Dice, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cómo así? Si el Señor me dijo que esa muerte no era. Y en el versículo 14 me dice que Lázaro se murió. Porque él estaba mirando, escudriñando los corazones, las vidas, los que esperan porque dirán, ¿qué tiene que ver esto con el capítulo de Isaías 40, versículo 31? Todo, absolutamente todo. Los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas, se levantarán, correrán, caminarán, recibirán. Los que esperan Y dice el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús, el pero, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, ella lo cuestionó, ¿cierto? Lo interrogó, le dijo, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y él no la criticó en el momento, no le dijo nada. ¿Por qué? Porque ella estaba en una agonía. Ella estaba en una desesperanza. Ella estaba en una prueba. Ella estaba derrotada porque había perdido a su hermano, porque ya lo había llevado al sepulcro. El Señor no le dijo nada. Pero más adelante dice que el Señor, después de 4 días, llegó a la tumba de Lázaro y lo llamó. Le dijo, Lázaro, vete, levántate. Y habían piedras, ¿cierto? Ya olía, dice la palabra del Eterno. Pero Él era Dios. Es el Eterno. Y el apóstol Fernando hace un mes, porque dirían, no, la pastora dijo, pero no concluyó nada. Él nos hizo una pregunta cuando él nos predicó de capítulo 11. Y él nos dijo, nos hizo una pregunta, ¿listos o preparados? ¿Ya recordaron? Y él nos dio 3 revelaciones ahí. Y lamentable a muchos se les olvida. Porque son oidores y no hacedores. Y en esas 3 revelaciones, Él nos dijo, ¿por qué el Señor levantó a Lázaro, resucitó a Lázaro? Esa fue la pregunta. Y cuando Él nos dijo, ¿listos o preparados? Yo creería que todos dijimos, unos listos, otros preparados. Y el Señor nos necesita preparados. El Señor nos necesita preparados.
que cuando Él venga con esa voz de trompeta, nuestro oído esté sensible a esa voz, que no nos encuentre dormidos, que no nos encuentre, Dios nos guarde haciendo lo que a Él no le agrada. Y el apóstol nos dijo que era 3 revelaciones, y Él nos dijo por qué Jesús resucitó a Lázaro. Primero, porque Él los amaba. Segundo, porque era su amigo. Y tercero, para dar testimonio al incrédulo, al que no había creído lo que Él dijo en el versículo 4. Dijo, y oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y en el versículo 14 dice, Lázaro murió. ¿Cuántos se levantaron a cuestionar al Señor? ¿Cuántos empezaron a difamar de la grandeza del Padre? Señor, pero ¿qué pasó? Era el amigo fiel, era el que amaba. ¿Por qué permitiste morir, que Él muriera? Y cuando Él lo llama y le dice, Lázaro, y Él escuchó la voz, porque había poder, porque era el mismo Dios, para que la gente viera, para que la gente escuchara, para que la gente comprendiera que había un Dios vivo, y el Dios que había en ellos es el Dios de nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa enseñanza es neurálgica, que se clave en nuestro corazón. Oiga, no hay circunstancia, no hay prueba de la que el Señor no nos pueda sacar, donde el Señor no se pueda glorificar. Y muchas veces se está orando por alguna situación y clamamos al Padre y venimos a Él y no vemos el resultado, porque a veces anhelamos que sea esa pastica Maggi. Y a veces, sí, ¿cuántos han usado esa pastillita? Esa ya toca disolverla, ¿cierto? Así en la manito. Pero esa se diluye rapidito. Por eso se llama Maggi, ya, pum, rápido. O el Dios bombero. ¿Cuántos saben el trabajo de un bombero? De apagar incendios, ¿cierto? Y corren y llegan. Y ese es el Dios que muchas veces se busca. Y resulta que ni es bombero, ni es un Dios Maggi, ni es una pastica, es el Eterno. Es nuestro Creador. Es el que todo lo puede, el que todo lo hace. Pero Él quiere corazones limpios, mentes renovadas, corazones limpios. Por ello dice la palabra del Eterno en Salmos capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva dentro de mí un espíritu recto. Así dice el capítulo 51, versículo 10. Sin santidad nadie verá la gloria de Dios.
Pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán, correrán como las águilas, se remontarán en las alturas y creen al anuncio del Todopoderoso. Ese es Dios. Ese es el Eterno. Esa es la seguridad que tenemos en Él. Esa es la confianza, no de cuestionarlo. No de decirle por qué. Cuando se ora y el Señor no se manifiesta, es porque sencillamente está tratando con el corazón de la persona, con la humildad. Mire, hace unos meses estoy clamándole al Padre por un matrimonio que el esposo cayó en adulterio, conoce de Dios. Ella no me conocía, pero llegó a ella una voz que le dijo: le tengo la persona que puede orar por usted. Bueno, estoy orando, clamándole al Padre. El Señor me permitió estar face to face con ella. Y el Señor empieza a mostrarme. Y yo, wow. Yo duré 2 horas le escuché, 2 horas. Le dije: suéltela, porque es que ella necesitaba ser escuchada. Y la escuché, pero le digo yo: bueno, primero que todo, deje de cuestionar al Señor. No lo cuestione. Y lo que está sucediendo es porque el Señor quiere tratar su corazón. Perdóneme. Su ídola, hace también unos días la hermana Cecilia nos compartió de los ídolos. Y ella también dijo: el Señor me habló a través de. Y yo le dije: deje de idolatrar a su esposo. No lo idolatre. ¿Usted qué creyó? Pero esto viene para juntos. Primero, la arrogancia, la prepotencia, el yo. Y eso no es así. El Señor es soberano. Y cuestione. Y casi todos los días me escribe: pero. Yo le dije: ya no sé cómo hablarle. Si usted no dispone su corazón y no deja que Dios obre, sencillamente Él se va a hacer a un lado. La voluntad de Dios no es que se separen. Son casados por el cristianismo. Ella oró por ese matrimonio, por esa relación. Las goteras. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, con su boca, con su actitud, con su arrogancia, se destruye todo. Pero aún no desmayo, sigo orando por ese hogar, por esos hijos, por ese matrimonio que se ha restaurado, porque yo sí confío en el Señor. Los que esperan a Yahweh, bendito es el santo nombre, recibirán su recompensa. Y yo sé que el Señor está obrando, que el Señor se está manifestando, y no la suelto y la llamo y le escribo. Y no la soltaré, porque le he dicho al Señor: gracias, Señor, por tanta misericordia y por permitirme ver la victoria. No es tiempo de cuestionar al Señor, es tiempo de esperar al Señor. Amén. Es tiempo de confiar en Él, de decirle: oh Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque mire que a veces cuando no se ven respuestas, cuando no se ven resultados, es porque el Señor quiere que haya más relación, que tengamos esa intimidad con el Padre. Nuestra hermana Cecilia el viernes también dio un ejemplo, no se lo voy a decir, de esa relación estrecha que tenemos que tener con el Padre. Si hay una relación íntima con su pareja, ella nos decía, dije que no les iba a decir, pero tocó. Ella decía que cuando hay esa relación íntima de pareja, de esposo, porque es lo santificado por el Padre, amén, es lo sellado por el Señor. Ahí no está sino la pareja, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere con todos y cada uno de nosotros, que podamos entrar en esa estrechez, en esa intimidad con el Señor y decirle: oh, Abba Padre, gracias. Y a veces el Señor detiene ahí, bueno, sí, iremos a ver cómo está mi hijo, démosle otro, alarguémosle otro poquito, a ver si espera, a ver si confía. Y a veces el ser humano es tan obcecado y ¡pua!, pelea con Dios. ¿Y por qué, Señor? ¿Y para qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no tiene esa capacidad de decirle: Señor, ¿para qué? Y si en un día, 2 días, 3 días, 4 días no se vio el resultado, persevere. El que persevera hasta el fin, dice la palabra del Eterno. Y por allá en una cita bíblica también dice que en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Él no dice en la palabra que no nos va a pasar, que no vamos a tener pruebas. Y en otra porción bíblica dice que pasaremos, ¿por dónde? Que pasaremos por las aguas y no nos anegaremos, que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos, y que de todas el Señor nos librará. No hay prueba que no tenga su salida. No hay prueba que no tenga su salida. No hay enfermedad ahí haciendo cada día hueco, mella, que no tenga solución. Donde el Padre no esté, es que no hay prueba. Dice la palabra que junto a la prueba viene su salida, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar en el Padre. No mirar al hombre, no buscar al hombre. Busquemos del Eterno. Busquemos de esa fuente de vida, del poderoso de Israel, del príncipe de paz. ¿Cuántos han leído en alguna ocasión o recuerdan la vida de José? Yo quiero que lean Génesis en su casa, pero léanlo. Génesis 37 al capítulo 47. Son poquitos capítulos, son un poquito larguitos, unos largos, otros cortitos. Y José era un niño de 16 años. Él cuidaba ovejas, tenía sus hermanos, tenía sueños, y había en él, no por jactancia ni por orgullo, él los compartía. Él se los contaba a sus hermanos. Soñé, 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 soñé y soñé. Y como él era usado por Dios, porque él ya tenía su sello apartado. Y los hermanos se llenaron de envidia, de celos, de ronchas, como decimos nosotros.
Y eso bombardeaba la mente y el corazón de los hermanos de José. Se llegó el punto de que lo vendieron, lo entregaron. Con mentiras vinieron a su padre. No les voy a seguir contando, porque yo quiero que lean. Amén. ¿Y qué pasó? Había un propósito destinado, un propósito determinado para esa vida, para ese corazón. ¿Y sabe cuánto tuvo que esperar José? 16 años para esa promesa, para el cumplimiento de esa promesa. Y nosotros no esperamos 3, 4 días, 8 días, un mes, porque queremos ya. Queremos las cosas así. ¡Fua! ¿Oré? Sí, el Señor lo ha hecho. Amén, aleluya y gloria al Eterno. Él lo ha hecho en el momento que se está orando. En muchas circunstancias, razones y veces que hemos estado orando y uno se levanta de orar y y se ve la respuesta. Pero como les estaba diciendo, el Señor tiene que escudriñar nuestros corazones, de no vencernos, de no retroceder, de siempre confiar en Él y esperar a Yahweh. Amén. Él duró 16 años. El rey David también fue llamado, fue ungido, vino la redoma de aceite sobre él y tuvo que esperar 10 años para ver la respuesta del Todopoderoso. Así es que familia, ustedes son nuestra familia. No se cansen, no se venzan, no se rindan. Esperen a la fuente de vida. Confíen en la fuente de vida, en nuestro Hacedor, en el que todo lo puede. Así es que todos y cada uno de ustedes tiene un llamado. Sobre todos y cada uno de ustedes hay una esencia divina. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Para que usted refresque su memoria del por qué y para qué el Señor lo tiene en este lugar, lo ha llamado, lo ha ungido, para que no dé las cosas ya terminadas, que lo que el Señor ha hecho, Él lo cumplirá, porque Él es Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice, leámoslos todos. A ver, yo quiero escuchar la iglesia. Amén. Dice, y nos hizo, dígale al Señor, Señor, gracias porque tú me hiciste rey y sacerdote. Así dice la palabra del Eterno. Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Doble unción, una doble porción del Santo Espíritu de Dios, reyes y sacerdotes. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, no para el orgullo ni para la prepotencia. Dice, y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. David recibió unción, ungimiento, poder, autoridad, esperó en el Señor, confió en la palabra
Él dijo y Él lo hará. Es lo que nosotros tenemos que aprender, confiar, caminar. Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Todos tienen un llamado. Y para que ese propósito sea cumplido, tenemos que estar firmes en la palabra del Eterno. Amén. A Él no se le ha olvidado todos los que fueron ungidos como líderes, como profetas, como apóstoles, como maestros, como siervos, como evangelistas, porque todos tenemos llamado. Y Él dice que fuimos ungidos como reyes y sacerdotes. Amén. Y para que ese cumplimiento y ese llamado aflore, tenemos que confiar, permanecer y caminar con nuestro Abba Padre. Amén. Se me quedó toda la prédica. Pero yo sé que todos han recibido. Yo sé que el Señor ha tocado corazones. Que aquellos que estaban cansados, que aquellos que estaban rendidos, que aquellos que quizá le dieron momentáneamente cabida a la incredulidad, hoy se levanten y hoy le digan al Señor: heme aquí. Heme aquí, Padre. Estoy en tus manos. Tómame. Toma mi mente, toma mi corazón, abrázame y no me suelte de tu mano. Amén. Yo quiero que cierren sus ojitos. Yo quiero que el Padre toque sus vidas. Anhelo y deseo, amado Señor, solo vengo delante de ti como lo he estado, como me he humillado ante tu presencia. Hoy pido al Dios eterno, al príncipe de paz, que abrace a cada uno de tus hijos en esta mañana. Todos aquellos que se conectaron en el primer servicio, los que se conectaron en este segundo servicio, los que aún no se pudieron conectar, los que aún no pudieron llegar por alguna circunstancia. Pero hoy clamo a ti, Señor, para que tú los abraces. Clamo a ti, oh Señor, para que tú perdones nuestros pecados y nos laves con tu sangre preciosa, para estar ahí, Señor, escuchando tu voz, recibiendo ese pan, recibiendo esa fuente, ese poder, esa llenura. Amado Señor, tú conoces la necesidad, como está escrito en Mateo 6, versículo 8, que antes de venir a ti, tú conoces la necesidad de cada hijo tuyo. Tú conoces la necesidad de cada mujer, de cada varón presente y los que están conectados con una esperanza, Señor, que vinieron el día de hoy para entrar en tu presencia, para correr a tus brazos, oh Señor. Y hemos llegado, Señor, a la fuente de vida. Y hoy solo pido a ti, Señor, para que tú inundes estos corazones sedientos, hambrientos, necesitados por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hijito tuyo. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste, por todo lo que tú harás. Gracias por conducirnos cada día por el camino de la verdad, por colocar dentro de tus hijos, dentro de nosotros, más temor y temblor por tu palabra. Gracias por esa reconciliación
que hoy tienen tus hijos, porque sus bocas se abren y claman: Abba Padre, ven y toma tu lugar. Abba Padre, desciende a través de tu Santo Espíritu y sana los corazones, sana las vidas, Señor. Sácalos de esta amargura. Sácalos, oh Dios, de ese hoyo cenagoso en el que estaban hasta el día de ayer. Pero hoy ha llegado la luz tuya que resplandece, que aviva, que conforta, que llena las vidas y los corazones. Gracias, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi Abba Padre. Bendito es tu santo y poderoso nombre. Gracias, Señor, porque hoy tú hiciste cosas grandes y maravillosas, porque tu mano se movió y se manifestó, y tu poder, Padre amado, una vez más nos dio la fuerza para estar aquí, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.